Hola amigos, esta semana vamos a hablar de energía. Es la pregunta recurrente, son las expresiones recurrentes. No tengo energía, me falta energía, ¿qué tengo que tomar o qué tengo que comer para tener más energía? Es como una especie de lloratina global, ¿no? Y las ofertas también son globales porque no por caso las grandes industrias de energizantes son las que más facturan. Y hay energizantes naturales y energizantes sintéticos y energizantes artificiales y energizantes de minutos. Ahora, digo yo, somos pobres víctimas que nos falta la energía, que el universo nos ha dejado desprovistos, que nos ha abandonados. Nosotros lo explicamos en los talleres, pero a veces, claro, en los talleres es un ambiente, llamémosle, reducido, pequeño. Es importante a través de estos videos que se pueda expandir el concepto y que podamos entender realmente qué pasa con la energía. Porque en realidad la energía viene del cosmos, la energía es cósmica a través de lo que se llaman fotones, a través de lo que se llama prana, es decir, es todo un polvo y un viento cósmico y una llamarada cósmica, como la que últimamente está impactando sobre la Tierra, que nos aportan electrones, que nos aportan sustancias que nuestras estructuras, y no solo las nuestras, sino también las de los animales, de las plantas, utilizan para su propósito vital, para su manifestación de vida. Ahora bien, la energía básicamente tiene que ser captada, trasladada y drenada para cerrar un circuito. Técnicamente, yo no voy a entrar en términos técnicos, pero se llama circuito toroidal, es un toroide que se genera como un dínamo, ¿no? Entonces nosotros seríamos como especies de, nosotros y los animales, arbolitos cósmicos que captamos energía, abriendo los brazos, estando en la naturaleza, uno capta la energía pasa por nuestros meridianos, nuestros nadis, y se descarga a través de nuestros pies en la tierra y se cierra ese circuito y se reactiva ese circuito. Ahora bien, ¿cuál es nuestro problema moderno? Sin entrar en grandes detalles, que vivimos modernamente en jaulas de Faraday. Las jaulas de Faraday son estructuras metálicas que se generan y se usan en laboratorios para probar la aislación de los campos. Es decir, al crear una estructura metálica yo creo una aislación de los campos, en este caso el campo cósmico. ¿Y cuáles son esas estructuras de hierro? Nuestras viviendas de hormigón armado, o sea, el hecho de que el ser humano en los últimos 70, 80 años se masificó el uso de construcciones con hormigón armado, con hierro, hace que vivamos dentro de esas jaulas. Pasamos 10, 12 horas dentro de nuestra propia jaula, nuestro propio departamento. Luego vamos a trabajar 8 horas a una oficina que es otra jaula, nos entretenemos en un shopping que es otra jaula metálica. Cuando viajamos, viajamos en jaula, porque un automóvil es una jaula metálica, un colectivo es una jaula metálica, un avión es una jaula metálica. Esto hace que nos sintamos cansados después de un viaje. Si viajamos 10 12 horas o en un autobús o en un avión, llegamos como si hubiésemos empujado el vehículo y en realidad nosotros fuimos sentados dentro del vehículo, pero fuimos desprovistos del impacto del campo cósmico, por eso estamos como desenergizados. Y por eso, fíjense la diferencia cuando vamos al mar nos sentimos recargados. ¿Por qué? Porque estamos pisando la arena o pisando el agua de mar, que es agua salada, agua conductora de energía, estamos fuera de la jaula, estamos en contacto con el sol, estamos haciendo el circuito toroidal en una forma activa, o sea que eso nos marca una pauta de la diferencia entre lo artificial y lo natural. Ahora bien, ustedes dirán, pero siempre el hombre vivió en casa, sí, pero las casas no eran de hormigón armado, las casas eran de piedra, eran de paja, eran de madera, eran de lona, había distintos materiales de construcción, pero no se utilizaba la estructura del hormigón armado que imperó, como decíamos, en las últimas décadas como masificación, se masificaron los edificios en hormigón armado. En el interior de los países y en los campos se vivía desde otra manera. Ahora, si bien nosotros ya tenemos nuestra vida en nuestras estructuras, en nuestros departamentos, la recomendación, digamos, es salir un poco de la jaula, estar el mayor tiempo posible fuera de esos espacios, es decir, en la naturaleza, bajo árboles, en parques, en lugares donde estemos expuestos al campo cósmico, que estemos depurados, porque cuando nosotros tenemos que trasladar esa energía por nuestro cuerpo, hay campos de interferencia. Por ejemplo, si tenemos sobrepeso, los kilos de más, la grasa es un campo de interferencia, es un aislante de la circulación de la energía. Estamos con parásitos, los parásitos inhiben. Los desechos tóxicos inhiben. Entonces, depurando el cuerpo, mejoramos la circulación de la energía. Y luego estar descalzos el tiempo posible, lo que nos sea posible, obviamente no en las actividades laborales, pero digamos cuando estamos en casa, cuando estamos en un parque, cuando estamos en un descanso, tratar de sacarnos los zapatos y poner los pies en contacto con la tierra por muchas otras cuestiones que no vamos a enumerar aquí, pero digamos, la gente dice, bueno, no tengo energía, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Cómo para tener energía? Y eso es peor. ¿Por qué es peor? Porque cuando comemos,
depende qué comemos, estamos usando energía metabólica, o sea, estamos gastando un recurso energético. Es muy común una persona, por ejemplo, en nuestra cultura del asado, la persona se come un asado y después tiene que dormir una siesta. ¿Por qué? Porque necesita reponer, es decir, permitir que el cuerpo gaste la energía metabólica para procesar ese asado y reponer esa energía. Por eso nos queda como una especie de resaca. Entonces, la comida en realidad está usando energía metabólica. El tema es que depende qué comida, porque si es una comida, por ejemplo, predigerida, una fermentación, entonces no hay tanto consumo energético, pero si es una alimentación complicada, densa, eso nos roba energía, nos empobrece de energía. Ahora bien, ¿por qué traemos todo este tema de la energía? Que es un tema que ya hace tiempo lo venimos citando, está en nuestro nuevo libro, La enfermedad no existe, desarrollado, pero hablemos de bacterias, porque para hablar de energía también tenemos que hablar de bacterias, pero no vamos a hablar del clásico microbioma, ni de los parásitos, temas que ya nos hemos ocupado. Esto tiene que ver, y esto es muy importante que lo entendamos, con pequeñísimas, antiquísimas bacterias, unicelulares, por supuesto, procariotas, que miden milésimas de milímetros, pero que en el pasado, cuando la Tierra estaba en su proceso de evolución, cuando aparecieron las cianobacterias que empezaron a liberar oxígeno y la atmósfera de la Tierra se fue cargando de oxígeno, estas bacterias hicieron una especie de trato, de relación simbiótica, ingresando al interior de las células eucariotas, las células grandes. Entonces, fue como un intercambio, o sea, recibieron el alojamiento de las células eucariotas y a cambio de eso le daban energía, lo que después técnicamente se conoce como el ATP. Entonces, ese intercambio, alojamiento por energía, funcionó y hizo desarrollar a las eucariotas y hizo desarrollar los organismos complejos. Esto viene estamos hablando de millones de años. Ahora, esto genera un potencial eléctrico. El ATP, lo que produce esta mitocondria, digamos, de estas pequeñas bacterias que están dentro de las células, producen potenciales eléctricos concretos, medibles. Se habla de 25 milivoltios. Y eso significa una entrega de electrones. O sea, se está produciendo una transferencia de electrones, que son las cargas negativas, que en realidad son las útiles, ya vamos a explicar por qué, y que tienen el poder antioxidante, que pueden neutralizar los radicales libres. Cuando esto no funciona, cuando no funciona la producción mitocondrial de energía, ¿qué pasa? Se produce el proceso inverso. Se produce una especie de captura de electrones, se provoca un proceso de oxidación, más radicales libres, y entonces estamos en el proceso de inflamación y de senescencia. Las mitocondrias, para hacer un paralelismo, serían como los cloroplastos de los vegetales. ¿Qué produce este proceso en los vegetales? El cloroplasto, que es una estructura similar. Y los dos dependen de la luz del sol, o sea, dependen de hacer fotosíntesis. Ahora, ¿qué hacen las mitocondrias? Solamente energía. Regulan la temperatura corporal, producen la temperatura del cuerpo y intervienen en la síntesis, liberación de hormonas. O sea, la cuestión hormonal tiene que ver con las mitocondrias. Tienen que ver con la detoxificación. Justamente el hígado, nuestro famoso hígado, es el órgano que tiene más densidad de mitocondrias, porque tiene todo el poder desintoxicante por delante. Y también las mitocondrias intervienen en la apoptosis, que sería la muerte celular, digamos, cuando las células están en un estado ya de senescencia, de no función, se produce una especie de, llamémosle, suicidio, que es como una muerte programada. Entonces eso lo regula el sistema mitocondrial. Ahora, ¿cuándo funciona la apoptosis? De noche, cuando estamos en oscuridad. Si no produce la apoptosis por ausencia de oscuridad, porque estamos viviendo la noche de día, ahí empiezan los problemas de senilidad, de envejecimiento prematuro y de inflamación. Así que es muy importante lo que hagamos respecto a las mitocondrias. Y justamente, quisiera que este video se convierta también en algo práctico. ¿Qué cosas estimulan la función mitocondrial? Básicamente, exponernos al sol lo más desnudo posible. Exponernos al frío. El frío es lo que genera producción de calor, más conductividad y activación de las mitocondrias justamente que van a producir ese aumento de temperatura necesario para compensar el frío. Va a haber más disponibilidad de electrones, va a haber más oxígeno. Y entonces, digamos, la actividad mitocondrial, al exponernos más al sol, al cosechar más electrones caminando descalzo, al estar en la naturaleza y respirar oxígeno, y sobre todo al disponer de más cantidad de melatonina, que es una hormona clave, vamos a tener estímulo de la actividad mitocondrial.
Acuérdense que la melatonina viene como precursora de un aminoácido que se llama triptofano. El triptofano es el aminoácido precursor. De ahí se pasa a serotonina. La serotonina es una hormona que se sintetiza durante el día y en la exposición al sol, que de noche se va a convertir en melatonina. Entonces, la actividad al aire libre es lo que nos activa, la actividad mitocondrial. Justamente para entender al revés, ¿qué es lo que inhibe la energía de las mitocondrias y la producción del ATP? El sedentarismo, que es prácticamente lo que domina nuestra vida moderna, el estar en oficinas, en ambientes cerrados, la falta de sol, a veces porque le tenemos miedo al sol y parece que el sol nos va a generar cáncer, los ambientes tóxicos, la inflamación, porque cuando estamos inflamando estamos generando protones, o sea, cargas positivas, que son las que tienen que neutralizar los electrones. Los campos electromagnéticos artificiales también inhiben a la mitocondria, los antibióticos, el alimento cocido, el vivir en ambientes muy calefaccionados en invierno. Por eso a veces nosotros acá en el espacio insistimos, no es por una cuestión de ser tacaño, es decir, ¿por qué tanto aire acondicionado? O sea, la gente que viene de la gran ciudad deja el aire prendido 28 grados todo el día y eso va contra nuestra salud, va contra nuestra actividad mitocondrial. Entonces, si quisiéramos hacer un resumen de recomendaciones, proponernos hacer más actividad física, sobre todo a la mañana, cuando arrancamos el día en ayunas, actividad física. Contemplar el sol, sobre todo a primera y a última hora del día. Ahí que estamos logrando, justamente, los infrarrojos y los rojos, y los ultravioletas A, que son los campos de irradiación que más estimulan tanto la melatonina como luego la producción mitocondrial. Evitar la luz azul o la luz blanca y los campos electromagnéticos durante la noche, es decir, tratar de que nuestro hogar y sobre todo nuestro dormitorio sea un santuario oscuro, oscuro, silenciado y sin campos en derredor, desconectar todo lo que sea Wi-Fi, Bluetooth, todo lo que sea inalámbrico. Cenar antes de las 21 horas y en un modo ligero, o sea, antes de las 9 de la noche. Y tratar de propiciar el ayuno intermitente, o sea, luego comer entre las 12 del mediodía y las 8 de la noche, 9, ese sería el límite de ingestas para que ya después se nos convierta en un problema. Exponernos al sol durante el día cuando podemos, ir creando un curtido gradual, por ejemplo, al amanecer y al atardecer, son los momentos para empezar a generar un curtido en la piel, para que luego nos podamos ir exponiendo a horas más medianas sin ningún riesgo. Respirar y estar en la naturaleza, o sea, estar bajo un árbol y hacer respiraciones conscientes, al menos empezar con los 4 tiempos. Generar espacios de silencio mental durante el día es muy importante esto, que tiene que ver con la síntesis hormonal y con la función mitocondrial. O sea, tener al menos una media hora diaria donde estemos en absoluto silencio, en silencio interno, en un estado introspectivo. Luego buscar la exposición al frío y sobre todo hay mucha gente que practica la ducha escocesa, que es alternancia de agua fría, agua caliente. Eso genera un estímulo increíble sobre mitocondrias y sobre la energía. Y luego, tratar de estar en movimiento durante el día. Por ejemplo, a mí me da, por ejemplo, de trabajar en la computadora, pero de pie, como si estuvieras en un mostrador de un aeropuerto. Eso me obliga a moverme, me obliga a cambiar la posición, me obliga a respirar, me obliga a salir afuera, me da la posibilidad del movimiento. O sea, no quedarnos sedentarios permanentes, que es uno de los grandes problemas de nuestro modernismo. O sea, todo esto que estamos diciendo, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que tengamos mejor energía, mejor tono, mejor balance hormonal, menos radicales libres y que tengamos una calidad de vida que la podamos gestionar con actitudes y que no seamos víctimas de un sistema de vida moderno que nos condiciona. Espero que esto sirva para que mejoremos energía, pero endógenamente. No que tengamos que buscar la energía en una latita de una bebida energizante, sino que la energía sea algo que lo produce nuestra propia estructura y nos da esa capacidad de percibir la realidad de una forma diferente y sobre todo de tomar mejores decisiones. Hasta semana próxima.